Bienvenidos al tercero de los vídeos sobre el tema de la descolonización. En este vídeo vamos a analizar el conflicto árabe-israelí que arranca, podríamos decir, en 1947, pero tiene unos orígenes que ahora mismo vamos a intentar bucear en ellos para entender cómo es un problema muy complejo que a día de hoy, pues bueno, sigue generando noticias pues realmente dramáticas y terribles y bueno, pues afectando a la situación del mundo actual. Bueno, en primer lugar, cabe destacar que el movimiento sionista, tened en cuenta que había habido una gran diáspora del pueblo judío durante pues centurias, siglos, y un poco marcados por el antisemitismo, el odio a los judíos que había habido durante muchos siglos. Pensad la expulsión de los judíos en 1492 con los Reyes Católicos, o muchas persecuciones de judíos que había habido, por ejemplo, en Rusia en el siglo XIX, principios de también siglo XIX, podríamos hablar en Francia. Digamos que eran un colectivo como que nunca llegaban a ser considerados parte de la idea nacional, ¿no? Bueno, pues entonces a finales del siglo XIX muchos judíos empezaron a fomentar lo que se llamó el movimiento sionista. ¿Y qué es eso? Bueno, pues la aspiración a crear un Estado para el pueblo judío. Y este movimiento, pues bueno, pues participaron judíos de diferentes países. Lo que pasa es que pensad que el pueblo judío sentía que su hogar originario estaba en la zona de Palestina, y este territorio había pertenecido al Imperio Otomano o Imperio Turco, que la Primera Guerra Mundial había visto como, bueno, pues al formar parte del bando de los perdedores, pues todos sus territorios de alguna manera se habían ido desmigajando, ¿no? Y en 1920, cuando se organiza todos los diferentes acuerdos de la paz de París, recordad Tratado de Versalles y bueno, pues todos los que fueron realizándose, pues se decidió que esos antiguos territorios del Imperio Otomano iban a ser repartidos como mandatos o protectorados entre pues eso, Francia, Gran Bretaña, etc. Y en este caso la zona de Gran Bretaña se quedó con lo que hoy conocemos como Palestina y bueno, pues todos esos territorios que estáis viendo ahí en el mapa. Ahora bien, esto supuso un gran problema porque en 1917 se crea la Declaración Balfour. Este hombre, Balfour, que era un ministro de Reino Unido, se comprometió a crear un hogar nacional judío. ¿Dónde? Pues en Palestina. Y bueno, pues lo que pasa es que Palestina llevaba siendo habitado por los árabes desde el siglo VIII, que se dice pronto. Con lo cual, pues tened en cuenta que bueno, pues esto ya empezó a generar cierta tensión entre la gente que estaba ahí, ¿no? Además, antes de la Segunda Guerra Mundial, como ya sabemos que el antisemitismo cada vez era más fuerte, ese periodo de entreguerras lo que favoreció fue una numerosa inmigración judía a Palestina. Es decir, había muchos judíos que se estaban estableciendo allí. Y en 1947, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la ONU aprobó una resolución que establecía la retirada británica, teniendo en cuenta todo lo que habíamos visto del tema de la descolonización, ¿no? Y la partición de Palestina en dos estados, uno judío, que sería con el 33% de la población y el 55% del territorio, como lo estáis viendo ahí, en ese primer plan de 1947, que bueno, para mucha población árabe esto supuso algo pues que no les gustó absolutamente nada. Además, tened en cuenta que estaba, o sea, realmente si miramos los números vemos que el reparto pues era polémico, ¿no? Y el otro estado sería árabe y tendría el 66% de la población que estaba ya habitando ahí, ¿no? Y el 45% del territorio. Además, un territorio pues fragmentado. Bueno, en este caso, como veis, en ambos casos estaría fragmentado. Jerusalén quedaría bajo control internacional y este plan fue rápidamente acogido por la comunidad judía, pero pues rechazado por la comunidad árabe. Disculpad. El problema comenzó cuando en 1948 David Ben Gurión
era el dirigente sionista, ¿no? Y que estaba en Israel, y proclamó el Estado de Israel, asumiendo el cargo de primer ministro. Esto fue lo que directamente ya no era un plan de facto, sino que se estaba haciendo esa división, y esto desencadenó la primera guerra árabe-israelí, en la que los árabes fueron derrotados e Israel fue ampliando su territorio. Bueno, el conflicto árabe-israelí es realmente una pesadilla evidentemente para quien lo vive, y para los que lo estudiamos es un tema realmente muy complejo. Lo que sí que hay que señalar es que es un conflicto que siempre está latente y que ha dado lugar al estallido de numerosas guerras, agravadas también porque es una zona estratégica muy importante. Cuenta con grandes reservas de petróleo. Y además, bueno, pues ha sido un foco de tensiones a nivel internacional y de injerencias de diferentes países que se han sentido, pues bueno, más identificados o más proclives a apoyar a uno de estos dos bandos. En la actualidad, pese a numerosísimos intentos de pacificación, Israel continúa fundando colonias en territorio palestino y las revueltas y actos terroristas palestinos se suceden, ante lo cual pues Israel responde con acciones militares de gran envergadura, embargo de materiales de primera necesidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, como veis, es como un conflicto que nunca acaba. El último de estos conflictos, quizás es el que pueda sonaros más, sucede en 2023. Y bueno, pues no sé si os sonará un poco, la guerra entre Israel y Hamás se inicia el 7 de octubre de 2023. Y bueno, pues pese a que ahora mismo hay un alto en fuego, ¿no? Pues sigue siendo uno de los conflictos más intensos y largos de la historia de la región. Se caracteriza por lo siguiente. Bueno, el 7 de octubre de 2023, Hamás, que por muchos es considerado una organización terrorista, pero para otros son los gobernantes lícitos de la zona de Gaza, pues lanza un ataque sorpresa y brutal, sin precedentes, desde Gaza hacia el sur de Israel. Resultó en la muerte más o menos de unos 1.200 civiles y tomaron 250 rehenes. Bueno, las imágenes no os las pongo, dan mucho miedo, son terroríficas todas, gente totalmente civil que no tenía nada que ver con el conflicto. Muchos estaban en sus casas, otros estaban pues disfrutando con los amigos en un festival de música. Bueno, pues una violación de derechos humanos brutal, un ataque sin precedentes, e Israel sintiéndose totalmente atacado y bueno, pues ante esta situación decidió declarar la guerra con el objetivo de desmantelar a Hamás, que para la gran mayoría del mundo es una organización terrorista pues terrible, ¿no? Y liberar a los rehenes. El problema fue que, bueno, pues todos esos intensos bombardeos aéreos, seguidos de incursión terrestre en la Franja de Gaza, bueno, se siguió también de evitar que les llegaran productos de primera necesidad, y bueno, pues esto ha sido una gran catástrofe humanitaria con 70.000 palestinos muertos, según los datos que se tenía a finales del 2024. Pensad que este vídeo lo estamos haciendo en el 2026. Se destruyó la mayor parte de la infraestructura civil, se desplazó casi toda la población de Gaza y bueno, colapsó todo el sistema de salud. A lo largo del conflicto ha habido esfuerzos de intermediación, Qatar, Egipto, Estados Unidos, para lograr un alto el fuego y para lograr intercambiar rehenes por prisioneros palestinos. A veces estos rehenes se entregaban muertos. A principios de 2025 se siguieron manteniendo negociaciones, etcétera, pero bueno, lo cierto es que el conflicto se ha seguido extendiendo y bueno, pues hay que entender que es un conflicto que ramifica muchísimo en toda la zona de la región. Bueno, este es el grupo de Hamás. Como veis, pues bueno, no parece que vayan a hacer las paces así de primeras. Pero bueno, ellos también responden a una situación realmente angustiosa para mucha de esta población palestina, que ve como, bueno, pues sus muertos se multiplican por miles, y las hambrunas constantes, con una población en la que muchas veces es difícil hablar de esperanza. De nuevo, como en otros vídeos anteriores, os voy a poner a unos expertos del tema de BBC Mundo que os explican un poquito el conflicto, ¿vale? El vídeo se nos va a extender a otros, pues igual 15 minutos más, ¿vale? O sea que esto es lo que os entraría en el tema. Este último conflicto de 2023 no os lo pregunto, ¿vale? Pero sí que es bueno estar informados.
Así que os pongo este vídeo, que me parece interesante para entender toda la dimensión del conflicto y que repasa lo que hemos visto. El conflicto entre Israel y los palestinos es muy complejo. Durante décadas, esta disputa ha causado decenas de miles de muertos y millones de refugiados, y ha convertido Oriente Medio en un polvorín que está siempre a punto de estallar. Pero ¿por qué pelean israelíes y palestinos? La respuesta es complicada, por eso la hemos dividido en 3 videos: el origen del conflicto y las fronteras, los asentamientos judíos y la cuestión de Jerusalén. Comencemos por el comienzo. Para entender esta historia hay que dar un paso atrás en el tiempo, hasta finales del siglo XIX, cuando en Europa toma fuerza el sionismo. El objetivo principal de este movimiento de carácter nacionalista era la creación de un Estado para todos los judíos del mundo, que pondría fin a milenios de persecuciones y exilio. De hecho, apareció en parte como respuesta al antisemitismo que recorría Europa en aquellos años. Un antisemitismo que tuvo su máxima y brutal expresión con el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Y dónde querían crear ese Estado judío? Sobre la mesa había distintas opciones: Uganda, Argentina o incluso una región de Siberia llamada Birobidzhan, en la frontera entre Rusia y China. Pero la tradición judía dice que la tierra de Israel está en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa, o sea, aquí, en esta franja de tierra de unos 400 kilómetros de largo entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. Pero ¿qué pasa? Que esta región también es sagrada para los musulmanes y para los cristianos. Además, cuando se empezó a plantear la creación de este Estado judío, esta zona pertenecía al Imperio Otomano, y si bien allí había una comunidad judía, la población era mayoritariamente árabe. Pero ocurrió algo que lo cambió todo: la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Gran Guerra, el Imperio Otomano desapareció. Las potencias europeas se repartieron varios de sus territorios y Reino Unido pasó a administrar la región de Palestina. Esto es importante porque en ese tiempo el gobierno británico dio un paso clave: la Declaración Balfour, una carta en la que por primera vez el gobierno británico apoyaba la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la región palestina. Pero aclarando lo siguiente: no debe hacerse nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Es decir, hay que respetar a los árabes, aunque más adelante veremos por qué los árabes no se sienten precisamente respetados. El hecho es que en los años 20 y 30 miles de judíos se instalaron en esa región, a los que se sumaron en los años siguientes los que huían del Holocausto. Poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, los judíos instalados en la región palestina eran unos 600.000, la mitad de la población árabe en aquel momento. Y pronto aumentaron las tensiones entre las dos comunidades. Para resolver la situación y buscar una posible convivencia, en 1947 la ONU propuso un plan. ¿En qué consistía? Pues en la creación de 2 estados independientes, uno árabe y el otro judío, mientras que Jerusalén tendría un régimen especial. Los israelíes aceptaron esa división, pero los árabes no. Lo consideraban una pérdida de su territorio y el plan de la ONU nunca se implementó. Sin embargo, hay una fecha clave: el 14 de mayo de 1948. El líder judío David Ben Gurión proclama el establecimiento del Estado de Israel. Y justo al día después, 5 países árabes vecinos le declaran la guerra. Invaden el nuevo Estado judío con un objetivo claro: su desaparición. Estamos ante el primero de los conflictos árabe-israelíes. Tras un año de batallas, Israel no solo gana la guerra, sino que amplía su territorio y además conquista la parte occidental de Jerusalén. Mientras, Jordania ocupa Cisjordania y Jerusalén Oriental, y Egipto se queda con Gaza. Esta guerra terminó hace 70 años, pero tuvo 2 consecuencias que hoy en día todavía perduran. La primera es el enorme número de desplazados. Los hubo en ambas comunidades, pero el problema afectó sobre todo a los árabes que vivían en la zona israelí. Se calcula que unos 750.000 palestinos tuvieron que huir a otras zonas de la región o a países vecinos, especialmente a Jordania.
A este éxodo los palestinos lo llaman Nakba, que en árabe quiere decir destrucción o catástrofe. Hoy el número de refugiados palestinos, hijos y nietos de aquellos desplazados en los años 40, asciende a más de 5 millones. La segunda consecuencia que perdura hoy es la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. Pocos años después de la primera guerra árabe-israelí, en 1956, una crisis por el Canal de Suez provocó otro enfrentamiento militar, esta vez entre Egipto e Israel, que tuvo el apoyo de Reino Unido y de Francia. Aunque esta vez, tras 9 días de contienda, las fronteras quedaron inalteradas, hasta junio del 67, cuando se produjo el tercer conflicto, conocido como la Guerra de los 6 días, porque duró 6 días. Al terminar esta guerra, Israel ocupó Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí. La última de esta serie de disputas internacionales entre árabes e israelíes fue la guerra de Yom Kippur, que en el 73 enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. La guerra duró 20 días, pero sus consecuencias se alargaron por años y desembocaron en un evento muy importante para la región. En 1978, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, en los acuerdos de Camp David. De esta forma recuperó el Sinaí, pero en cambio renunció a la Franja de Gaza. Eso fue un punto de inflexión que marcó también la relación de Israel con los otros estados árabes, aunque finalmente solo Jordania, además de Egipto, llegó a firmar un tratado de paz con el Estado judío. Si nos fijamos, los acuerdos de Camp David tuvieron mucha importancia, porque supusieron el final de la guerra abierta entre Israel y sus vecinos árabes. ¿Y qué significa eso? Que a partir de ese momento el conflicto quedó concentrado en una lucha entre palestinos e israelíes. Gaza y Cisjordania siguen hasta el día de hoy en parte bajo control militar israelí y en parte bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, de la que hablaremos enseguida. Y esto nos lleva al próximo video, sobre los colonos judíos, es decir, sobre los habitantes de los asentamientos y los conflictos que han existido entre ellos y los palestinos desde el principio. Para verlo puedes hacer clic aquí o en el enlace de la descripción. Bueno, me parece un vídeo muy interesante a la hora de hacer un resumen de todos esos conflictos que han ido jalonando la historia del conflicto árabe-israelí, más lo que voy a hacer, si os parece adecuado, es subiros los otros dos vídeos por si tenéis interés para entender bien, pues eso, cuál es el problema y cómo se ha ido gestionando el tema de los asentamientos y los colonos judíos y las tensiones que han ido surgiendo con los palestinos, así como para entender un poquito más qué es Hamás y por qué hay que tenerlo muy presente a la hora del estudio de ese tema, que realmente sigue siendo tan problemático. Bueno, espero que os haya servido de repaso el vídeo y os deseo buen día.